El porcentillo, bueno, pues anoche ya me cuenta toda la noche así, batallé bastante para dormir, pero gracias a Dios, hermanos, que el Señor es bueno. Me fui a mandar a mi mamá, así que gracias a Dios por ayudar. Pero vamos a la palabra, ¿qué no les parece? Más preámbulos. Gloria al nombre de Jesús. Y gracias a la familia, hermano, ahí en Efesios capítulo 6, versículos 2 al 3. ¿Cómo le gusta? Efesios capítulo 6, del 2 al 3. Van a pensar que es un sermón para los jóvenes y adolescentes, hermanos, pero en realidad es un sermón para los jóvenes y adolescentes. Y incluso es un sermón para todos aquellos que pudieran estar en internet y que no han conocido a Jesús como Señor y Salvador. Efesios capítulo 6, versículos 2 al 3. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Lo leemos de nuevo, hermanos? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, en de tu presencia, Señor, reconociendo mi necesidad personal de ti, reconociendo que no lo sé todo, que necesito de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesucristo quiero pedirte, Señor, que esta palabra que creo, Señor, tú pusiste en mi corazón a través de un sueño, sea tu nombre glorificado, Señor, glorificado en ella, Señor, y esta reflexión, Señor, llegue al corazón de aquel que tenga aquí en casa. En el nombre de Jesús, Señor, sacúdenos. En el nombre de Jesús, Señor, despiértanos, aliéntanos, fortalécenos, para que podamos ser hacedores de tu palabra, no solamente de por eso, predicadores de ella, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Varias veces he compartido este mandamiento, este texto con diferentes personas. Los que estuvieron en el curso de evangelismo saben o notaron que la fórmula evangelística que se usó en ese curso fue a través de los 10 mandamientos, a través de presentar la ley antes de la gracia y de no ofrecer la gracia si no se entiende la ley o si no se acepta la ley. Curiosamente, hermanos, tengo dos testimonios de personas a las que al momento de hablarles respecto a este mandamiento, que es el quinto mandamiento, inmediatamente ponían barreras, ponían trabas, inmediatamente ¿cuál es la palabra que usamos? Excavaban, se ponían como gato patas arriba, ¿sí? Y me llamaba mucho la atención ese detalle. Hace tiempo, mientras platicaba con una persona, estuvimos hablando sobre los 10 mandamientos que están en la palabra de Dios, y todo iba muy bien. La persona estaba escuchando atentamente y al parecer estaba recibiendo, siendo confrontado por la palabra y recibiendo de la palabra en su corazón. Sin embargo, cuando llegamos al tema de el quinto mandamiento, inmediatamente, como decimos también por acá, ¿no?, me paró el alto y me dijo: ¿sabes qué? Mejor aquí le paramos, me estás ofendiendo. Hablamos de varias cosas, hablamos, por ejemplo, de no robarás, hablamos de no cometerás adulterio, hablamos de no hacerse una imagen de Dios, que son los mandamientos octavo, séptimo y segundo, y no se sintió ofendido por nada de eso. Pero cuando llegamos al punto en que hablamos de honrar al padre y a la madre, este hombre se sintió ofendido.
me dijo hasta aquí llegamos porque me está sucediendo cuando hablamos. En el caso de él, cosa curiosa cuando hablamos de la mamá. Con otra persona me pasó cuando hablamos del padre, hasta ahí llegamos. Él no me dijo que se había sentido ofendido, no me había dicho nada, solamente me dijo ya que mi papá haya sido como fue, porque su papá golpeaba a su mamá y a ellos cuando eran pequeños los golpeaba bastante, y sobre todo a él, me parece, porque él es mayor. Y yo dije, es que eso no importa, o sea, el problema aquí no es cómo es papá o cómo es mamá. La situación aquí es que hay una ley, hay un mandamiento, y cuando tú vas por la calle y te topas con un semáforo en rojo, a ti no te van a preguntar si te gustó que el semáforo se pusiera en rojo, te van a parar porque te lo pasaste y te van a infraccionar porque te pasaste ese semáforo, sin importar que tú llegas al tránsito, es que voy con prisa, es que las calles están mal, es que está lleno de baches, es que está lleno de topes, es que está como usted. Aquí eso es cosa que al tránsito no le va a importar. Hay una ley y el tránsito está obligado a hacerla valer. Sabemos que estamos en Mexicalpan de las tranzas y ellos no se aplican las leyes porque les da su gana. El otro día íbamos en la calle y mi esposa y yo de repente pasó una patrulla, nos rebasó por el sentido contrario, o sea, se metió aquí en la vialidad Chepe. Se metió en sentido contrario, la patrulla nos rebasó y allá iba haciendo sus 5 marrones, metía a pasar cosas atrás. Y ni siquiera iba en emergencia, o sea, cuando hay una emergencia se supone que van con las torretas prendidas y la sirena diciendo Pues no, nomás iba haciendo su circo. Y son los que son responsables de hacer valer las leyes. Bueno, en el caso nuestro, ahí sí las hacen valer. Y no podemos decirle, no, pues si el otro día ustedes también, no, o sea, iba a designar en emergencia. Ya una vez nos pasó, ¿me acuerdo? Que estábamos aquí hablando de un tema y sobre el tema, y alguien mandó un mensaje ahí al Facebook diciendo que era porque nos tenían vigilados y que tenían que cumplir, que no sé qué, que iban en emergencia. Bueno, el caso es, hermanos, que sin importar cómo hayan sido, el mandamiento se repite al menos, y yo me acuerdo, por lo menos 3 veces, 4 veces. Éxodo, Deuteronomio, Jesucristo y ahora Pablo. Por lo menos 4 veces. Me llama mucho la atención, hermanos. 15 días después de que aquel hombre que me decía de su mamá, que se ofendió, que su mamá había sido tremenda la señora. Nomás imagínense, era una mujer bautista y le hablaba de Cristo, nomás con eso. Imagínense lo tremendo que era la señora. O sea, solo porque le hablaba de Cristo, para él era una ofensa tener que honrar a su mamá. 15 días después falleció en un accidente de auto, se los he comentado. Murió calcinado dentro de una camioneta. 15 días después, solamente 15 días después. Se dice que el tiempo lo cura todo. Hay un dicho que dice eso, ¿no? El tiempo cura todo. Pero permítanme un atrevimiento. Me atrevo a pensar que hay situaciones, que hay cosas que el tiempo no puede curar. Me atrevo a pensar que hay personas que a pesar de los años, y es más, al paso de los años parece que hay heridas que crecen, que hay heridas que duelen más, que hay heridas que lastiman y hieren y vuelven a herir y vuelven a herir, y viene aquel pensamiento y parece que la herida se hace más grande y parece que hay un puñal clavado en el corazón, y en lugar de salir con el tiempo parece que da vueltas dentro del corazón y lastima y hiere. Y sin embargo la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. Y hermano, yo no sé por qué Dios puso esa palabra en mi corazón. Antier, yo le dije a mi esposa: ya tengo el mensaje para el domingo. Siempre me levanto en la madrugada a las 5 de la mañana. Estoy buscando qué voy a predicarles el domingo. Pero desde antier Dios puso esta palabra en mi corazón. Y yo siento que fue de parte de Dios. No lo entiendo, no sé por qué. No conozco a la mayoría de ustedes. Pero la palabra es clara y dice: hónralo. Yo no sé cómo fue. Yo no sé cómo viniste. Yo no conozco tu infancia. No conozco tu adolescencia. No conozco tu
conozco siquiera mi edad adulta. Pero Dios me dijo, diles, honralos como hayan sido. Ahora, ¿cómo voy a honrar a mis padres? A lo mejor ya ni siquiera están. A lo mejor ya partieron a la eternidad. ¿En dónde estén? Yo no sé, y no les puedo decir dónde están. Eso solamente Dios y ellos lo saben. Pero una manera de honrarlos, es perdonando las heridas que nos causaron. Y a lo mejor usted diga, pastor, no me pida eso. Dígame cualquier cosa, que les dé dinero, que le lleve flores al panteón, dígame lo que sea, pero no me pida que los perdone. Es que no es algo que yo te estoy pidiendo, es algo que Dios está diciéndonos en esta mañana, en esta tarde. Repito, no conozco tu infancia, no sé por lo que tú has vivido o por lo que estés viviendo en este momento. De algunos de ustedes conozco algunos detalles, no de todos. De los que están en internet, ni siquiera los estoy viendo, no sé si están o no están conectados. Pero en esta tarde, hermanos, la reflexión que Dios puso en mi corazón, y le digo, esto fue de Santiago. Antes de despertar, soñé que les predicaba esto. Y sentí de parte, no sé si de parte de Dios o esto es algo de mi corazón. No quiero meter a Dios en mis problemas. No me tus chismes, pero no quiero meter a Dios en mis chismes. Pero sí creo que Dios puso esto. Sí creo que Dios habló a mi vida. Créanme que yo tuve una infancia feliz. Yo tuve una infancia como la de quizá la mayoría. Salíamos a batirnos de tierra en la calle. Andábamos de vagos aquí en el Chepe, corriéndonos de los trenes. Una infancia como la de cualquiera. Digo, a lo mejor nadie no andaba corriendo en el tren, ¿verdad? Pero la ganancia estaba de ella. Honra a tu padre y a tu madre, es el tema de este mensaje. Sin importar el daño recibido, es necesario que el creyente honre a sus padres, perdonándoles cualquier herida que hayan causado. Y pensando en esto, les invito a que veamos por lo menos tres razones. Tres razones por las que el creyente, sin importar el daño sufrido, necesita perdonar a sus padres. La primera razón, hermanos, sin importar el daño recibido, el creyente necesita honrar a sus padres, perdonándoles el daño que le hayan hecho. Primero, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de tu Señor. Esta es la voluntad de tu Rey. Esta es la voluntad del que te salvó. Esta es la voluntad del que te perdonó a ti. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Ahora se manda, pero eso soy pastor. Éxodo 20, 12. Dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre. Y dice: como Jehová tu Dios te ha mandado. Como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y después repito, sí me falló. Usted no sabe todo lo que he pasado. Usted no entiende cómo me siento. No, la verdad no lo sé. Créame que no lo sé. Créame, hermano, que espero que mis hijos nunca sepan que yo pueda ser un padre del cual mis hijos nunca tengan una queja, una herida que no pueda sanar. No sé por lo que usted pasó, no lo puedo entender, no le puedo decir, hermano, pues acompaño su dolor, como decimos cuando muere alguien. No le puedo decir, lo siento mucho,
Porque a lo mejor sí lo siento, pero no lo voy a sentir como usted, porque no lo voy a entender. Mi infancia no fue así. Pero, sin importar que yo lo sienta o no, el mandamiento dado por Dios para todos los que hemos sido formados por Él se mantiene. El capítulo 18 de Mateo, dice la palabra del Señor, versículo 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Se lo traduzco: 216 toneladas de plata. Yo no sé quién de nosotros pudiera tener esa cantidad. En mi casa lo más que tenemos son cuchillos de yo creo son de la ciudad. Pero plata no hay, o sea, usted puede ir a mi casa y buscar objetos de plata y pues no lo ven. Este hombre le debía al rey 216 toneladas de plata. ¿Sabe lo que es eso? Si no sé que en mi vida no he soñado yo con tanto dinero. En mi vida he soñado con tanto dinero. Obviamente el hombre pues, no tenía la manera de pagar aquella deuda, por lo que el rey ordenó venderlo, vender a su esposa, vender a sus hijos y vender todo lo que tuviera para que se pagara la deuda. Pero aquel hombre se postra delante del rey y empieza a pedir clemencia, empieza a pedir misericordia, y el rey lo ve y se conmueve de él y dice: bueno, te perdono la deuda, no me debes ni un 5, no me debes nada. ¿Te puede decir? ¿Cómo cree que se sintió aquel hombre? Gloria a Dios, dijo: aleluya. Bendito Dios, me siento ligerito después de levantarme. ¿Cómo nos hemos sentido nosotros cuando venimos delante de Dios y le dijimos: Señor, perdóname por mis pecados? Pero dice la palabra del Señor, si seguimos leyendo, dice la palabra del Señor, versículo 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, otro igual a él, que le debía 100 denarios, o sea, 100 monedas de plata. 100. Ni siquiera un año de trabajo. Recordemos que el denario era el pago corriente, ¿verdad?, por un día de sueldo. Un día de sueldo, o sea, en 100 días de sueldo se lo puede haber pagado, o sea, hasta día por semana, no le pagan $1 por semana. Un día de sueldo. O algo poner más. Pero ¿qué es en comparación, hermanos? En comparación, ¿qué es 100 denarios comparados con 216 toneladas de plata? Es una deuda ridícula en comparación. ¿No es cierto? Ridícula en comparación. Pero entonces el siervo, a quien el rey había perdonado, va y lo toma del cuello y empieza a ahogarlo, empieza a ahorcarlo y lo mete a la cárcel, para que le pague hasta el último centavo. Pero hubo otros consiervos que vieron la situación, que se dieron cuenta de cómo estaba la cosa y fueron con el rey y le dijeron: oye, rey, el siervo al que tú perdonaste aquella gran deuda tiene a otro consiervo que le debe una miseria, lo tiene en la cárcel porque no le ha podido pagar. Y entonces el rey manda a traer otra vez al siervo y le dice: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Quién de nosotros
no vino delante de Dios y le rogó: Señor, perdona. ¿Quién de nosotros no recibió el perdón del Rey? ¿Quién de nosotros no recibió su misericordia? ¿A quién de nosotros Dios nos dijo: no te perdono? ¿A quién de nosotros rechazó? Aquel hombre viene otra vez delante del Rey, a lo mejor venía hasta con gozo, hasta con gusto, porque el Rey lo mandó llamar otra vez. Pero cuando está frente al Rey, el Rey le dice: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú hacer lo mismo con tu hermano. Esta es la voluntad del Rey. Esta es la voluntad del que te perdonó. Este es el deseo de aquel que entregó a su Hijo por ti y por mí. Que seamos capaces de reconocer que si nosotros fuimos perdonados en aquella gran deuda que teníamos y que jamás podríamos haber pagado, jamás lo hubiéramos podido pagar, jamás. ¿Quién de nosotros podría decirle a Dios: Señor, aquí te traigo esto para que perdonen mis pecados? ¿Con qué? Dejándonos crecer la barba y traérsela a un mono para que Dios nos perdone de rodillas. ¿Ese será suficiente pago? Hermana Lucía, ¿será suficiente que se deje crecer la barba? No. ¿Será que la cabellera? Y ven que se la traiga a San Judas Iscariote, digo, Tadeo. No. Nada de eso es suficiente. ¿Será suficiente traer dinero? ¿Traer diezmos? ¿Traer ofrendas? No. Lo que Dios quiere es tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Y los caminos de Dios son caminos de perdón, son caminos de gracia, son caminos de misericordia. Ahora, no le estoy diciendo que se olvide de todo lo que pasa. Eso es imposible. Eso es imposible. Por allá en un meme circulando en internet donde está un mono así con cara de agonía y una mujer así apuntando así con el dedo, dice: la mujer de Matusalén, dice, recordando que hizo algo que hizo hace como 300 años. Eso es imposible, no podemos olvidar. Pero podemos ser sanados. ¿Cuánto? 44.660.000 pesos de hermanos. Para una deuda que para él es imposible pagarla. Miren, hermanos, me llamó mucho la atención porque el Rey le dijo: siervo malvado. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me suplicaste. Y enfurecido, escuché esta palabra, enfurecido su Señor, lo entregó a los verdugos. Y fíjese que no es lo mismo un verdugo que un carcelero. No es lo mismo. Si entendemos la diferencia entre verdugo y carcelero. Lo entregó a los verdugos, dice la palabra, hasta que pagara todo lo que le debía. Y dice: así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Hace como un mes aproximadamente nos invitaron a los pastores a un desayuno con candidatos y candidatas de un cierto partido político para que hiciéramos oración por ellos. No nos pidieron el voto, no nos hablaron de proyectos que traen, pero nos pidieron que estuviéramos orando por ellos, cosa que hemos hecho. Aquí no, en la iglesia no, ustedes lo saben. Ni siquiera sabían que habíamos andado por allá. Porque no es mi trabajo venir a esa parte política. Ustedes, lo único
única obligación que yo tengo en cuanto a política es decirles que se pongan a orar y no voten a tontas y a locas porque, pues sí. Oren, que Dios les dirija su voto. Ahora, ellos quieren que oráramos por ellos. Podríamos llevar a uno o varios compañeros y llevé a Judith, acompañante, llevé a Judith conmigo. Y ahí escuchamos algunas propuestas y me decía Judith, pues todo está muy suave, dijo, pero yo quisiera saber qué es lo que piensan hacer con los niños y con las mujeres, porque de eso no hablamos mucho. Y dije, pues ahí está, y dije, hey, pregúntale. Ahora sí que por qué clamas a mí, Después de un rato de platicar con una de las candidatas, me acerqué ahí para decirle a Judith que quería hablar de libros. No, ¿qué hablo por teléfono porque estamos allá? Vamos a ver. Y le digo, ya es hora que vamos. Y solamente alcancé a escuchar a la candidata que le dijo a Judith, te felicito por pensar así. ¿De qué hablan de pensar? Te felicito por pensar así. Y se notan la educación y los principios que has aprendido de tus padres. ¿Cómo creen que me puse yo? No cabía por la puerta, no dijo que era como 3 veces el tamaño de la puerta de esa área. Andaba gordo por el desayuno. Tú no me descubres. Me sentí inflado, no por el sermón, me sentí inflado porque no es cierto que cuando nos hablan bien de nuestros hijos o cuando nos ponen a nosotros en un plano más alto por nuestros hijos, por sus acciones. En cierta ocasión Judith se bajó del camión bastante más retirado de la casa porque iba una persona cargando mandado y no podía, y Judith se bajó para ayudarle hasta su casa con el mandado. Y la persona le dijo, ¿qué viene Carita? ¿Por qué viene en casa? Eso salió de ella, hermanos. Lo que haya platicado con la candidata salió de ella. Pero a través de eso reconocieron algo que a lo mejor Leti y yo hicimos bien y nosotros no nos dimos cuenta. Qué hermoso es cuando por tus acciones Dios es glorificado. Cuando por las acciones de la iglesia Dios es glorificado, es algo hermoso, hermanos. Cuando la gente te ve y dice, es que tú eres cristiano, es que a ti se te nota, es que tú hablas como ellos, le dijeron a Pedro, aún tu hablar te descubre que eres cristiano, tus ojos lo reflejan, tus acciones lo reflejan. Cuando tus acciones glorifican al Padre, el Padre es enaltecido y se agrada de ti porque estás haciendo su voluntad. ¿No dijo eso Jesús? Por eso me ama mi Padre, porque hago lo que a Él le agrada, porque hago su voluntad. Vine a dar mi vida, dijo Él, pero lo hago en obediencia. Y por eso mi Padre me ama. Hay un mandamiento, hermano. Hay un mandamiento. Y el mandamiento se impone más allá de nuestra voluntad. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, no en tu corazón para que lo manipules a que se te da tu gana. Estarán sobre tu corazón, no en tu corazón para que tú digas, no, esto sí me agrada, esto no me gusta, esto sí no, esto no, estarán sobre tu voluntad, sobre tus sueños, sobre tus anhelos, sobre tus sentimientos y emociones. Para que estas palabras que yo te mando hoy gobiernen tu vida y seas grato delante de Dios, tu Padre. Podemos honrar a nuestros padres, aún si nos lastimaron, aún si nos hirieron, en obediencia al Padre. Miren, alguien podrá decir que está exento por X razón. Pero si usted ha sido formado por Dios,
su antepasado es un orangután o un chimpancé, entonces usted no tiene esta responsabilidad. Solamente los que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios, porque Él es nuestro Padre. Amén. Aquellos que hemos sido adoptados, redimidos a precio de sangre, tenemos esta responsabilidad de glorificar a nuestro Dios a través de otorgar el perdón a aquellos que nos han lastimado, sin importar el daño recibido. El creyente necesita honrar a sus padres perdonándoles por el daño que le hayan hecho. En segundo lugar, porque este mandamiento tiene promesa. Este mandamiento tiene promesa de Dios, no del pastor, ni siquiera del que escribió este libro inspirado por el Espíritu Santo. Tiene promesa por el propio Espíritu de Dios. Tiene promesa por el mismísimo Dios que le creó. Este mandamiento tiene promesa. Efesios 6:3, que lo oímos, dice la palabra del Señor: para que te vaya bien y seáis de larga vida sobre la tierra. Hay promesa. Hay promesa, hermanos. Qué interesante. Escuche esto, hermano. ¿Sabe cuántos mandamientos hay en la Escritura? Ya hemos mencionado varias veces. ¿Sabe cuántos hay? Mandamientos en general en la Biblia. Sale en la Biblia. Menciono 613 que sale en la Biblia. Hay 10 para la iglesia y para el mundo en general. ¿Sí? Pero son 613 en general. Ok. Para la iglesia son 10. Pregunto: ¿cuántos mandamientos tienen promesa? De los 10 que tenemos, ¿cuántos tienen promesa? ¿Y cuál es el que tiene promesa? ¿Y por qué es el único que tiene promesa? ¿Por qué? O sea, esta mañana, mientras estaba redactando el mensaje, les digo que hace como 3 días que ya lo tenía madurando en la cabeza. Y ahorita que lo estaba escribiendo en la mañana, de repente me quedo viendo a Leti y le digo: oye, hija, ¿por qué este mandamiento es el único que tiene promesa? Y se me dijo que sea así, cara de acuerdo. Y yo también, por supuesto. ¿Por qué? Porque si usted se fija, cuando Dios nos pide perdonar a alguien más, no hay promesa. No hay promesa. Hay sentencias, hay advertencias. Porque si tú no perdonas a tu padre, no va a perdonar a ti. O sea, hay una sentencia. Pero promesa solamente cuando perdonamos a nuestro padre y madre. ¿Por qué? Y pensando en esto, llegué a una conclusión. Es que perdonar a cualquiera es fácil. Pero perdonar a papá y a mamá a veces es muchísimo más difícil. Es muchísimo más difícil. Dicen que en cierta ocasión alguien estaba fabricando un hacha y estaba dándole de golpes con un mazo, con un marro, al metal con el que estaba iba a formar el hacha, y estaba dándole de marrazos. Y de repente el hacha comenzó a llorar. Comenzó a llorar fuertemente. Y el mango del mazo, que era de madera, empezó a recriminar: ¿cómo eres llorón, pedazo de fierro inútil? ¿Cómo lloras? A mí me arrancaron de mi árbol para hacer el mango de este mazo.
y no lloro. Y Elisha le respondió al manco y dijo, sí, pero a mí me está golpeando otro pedazo de metal. A ti no. A ti el que te cortó fue un serrucho. No tiene nada que ver contigo. Las heridas que más duelen son las de aquellos que son los más cercanos a nosotros. Son los que más lastiman. También puede despedir a decir cualquier cosa, cualquier vecino, cualquier persona. Pero ¿cuál es mi familia? Cuando son los que están cerca de mí, son los que duelen, son los que lastiman, son los que dejan ese puñal clavado en el corazón. ¿Y cómo te lo quitas? Por eso hay una promesa. Por eso Dios promete, porque Dios quiere alentarnos a hacerlo, porque Dios quiere que tú tengas una razón para hacerlo. Cuando yo era niño, me acuerdo de pocas cosas. De pocas cosas tristes, quiero decir. De muchas vagancias que hicimos, de cómo nos colgábamos de la manera de los poliductos, ¿verdad? Nos estaban construyendo y nos estaban y cómo nos poníamos una toalla en el cuello y andamos arrastrando las toallas por todo el terrenal, haciéndole el superman, cosas así. No, de eso me acuerdo. Creo que amarrábamos a un perro, teníamos unos carritos que hacíamos antes con rodillos o con llantas de las cabriolas que nos encontrábamos tiradas, hacíamos carritos ahí y nos tremábamos como tipo avalanchas, íbamos a las avalanchas. Y amarrábamos un pastor alemán que teníamos, hermanos, y le poníamos un chorizo así colgando y dando vueltas por todas las canchas de aquí a la 62 y Samaniego. Hasta que uno de los vecinos se cayó se cayó de mucho vuelo. Todo eso me acuerdo. Me acuerdo de cuando andábamos colgándonos de los trenes. No, de las orejas, Miguel. Cuando andábamos colgándonos de los trenes aquí en la estación. Todo eso. Cosas negativas, me acuerdo de muy pocas. Pero hay una que nunca se me olvida. Jamás se me olvidó. Y se me hace que con esa me voy a la tumba. Cuando yo tenía entre unos 8, quizás 10 años, ya mi mamá nos dejaba solos en la casa, ella se iba al centro, al lado, al super. Pero había veces que me decía, ya me voy, ¿vas a ir? Y como yo estaba viendo tele o estaba jugando, le decía que no. Seguro, porque ya me voy. Cuando la veía que iba llegando a la puerta, entonces me daban ganas de ir. Pues ahora no vas, te quedas porque no estás listo y para allá que te alistes y que no sé qué y aquí te quedas. Y se me agarraban como a la parada del camión. Y pues yo era un niño chiquito, yo digo que unos 8 años, ¿verdad? Porque todavía lloraba mucho. Y ahí voy detrás de ella, ¿verdad? Yo le lloré. Entonces mi mamá le pedía a un vecino que me detuviera ahí para irse ella a agarrar el camión. Y el vecino muy amablemente le decía que sí. Cuando mi mamá agarraba la lomita, porque hay una loma ahí que en la Samaniego y 60 hay una loma ahí. Cuando mi mamá se perdía, el vecino agarraba una manguera, hermano, y no era para regar. No era para regar. Me regresaba a punta de manguerazos a la casa, donde a veces le daba con la cosa esa con la que le ponía en la manguera, en la llave. Con la rosa. Y así crecí, con ese sentimiento en mi corazón. Un día se lo conté a mi mamá. Mi mamá no sabía ese detalle, nunca se lo podía comentar. Yo me acuerdo de todo eso. ¿Cómo sé que he perdonado? Si todavía me acuerdo. Es que no es lo mismo perdonar que recordar. Perdonar es cuando te acuerdas y ya no te duele. Es cuando puedes ver a esa persona que te lastimó y le puedes decir de todo tu corazón, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es cuando te puedes
puedes poner a orar con esa persona y pedirle a Dios que le bendiga, que le guarde, que le ayude, que le haga entender cuál fue su error. ¿Por qué Dios nos da una promesa por cumplir con algo que de todos modos tenemos que hacer? La respuesta es que a veces esto no es tan fácil como parece y demanda de un mayor esfuerzo, demanda de una mayor búsqueda de su presencia, porque por nosotros solos nunca lo vamos a poder hacer. Demanda de una mayor comunión y cercanía con Dios. Es difícil, porque muchas veces nuestra mente no alcanza a comprender ciertas actitudes de nuestros padres. ¿Por qué si aquel también la regaba, nomás a mí me daban? Es algo que no lo vamos a entender a veces. ¿Por qué si teníamos la misma edad, más o menos, aquel sí lo dejaban y a mí no? ¿Por qué no vas a mí me ponían a barrer? ¿Por qué no vas a mí a lavar los trastes? ¿Por qué no vas a mí esto? ¿Por qué no vas a mí aquello? ¿Por qué no vas a mí allá? ¿Por qué no vas a mí acá? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y hay muchos por qué. Cuando sucedió lo de la muchacha esta de Monterrey, se la encontraron en un hotel. Yo me puse a pensar, ¿qué pasó? O sea, a las 5 de la mañana esta muchacha estaba en la carretera, lejos, muy lejos de su casa. La pregunta es, ¿dónde estaban sus papás? ¿Por qué no estaba en su casa? Alguien me dijo, no, mire, es que lo que pasa es que ella se sacó sin permiso y obviamente pues le dio miedo a hablarle a su papá. Escuchen, hermano, miren, sucede a veces que nuestra mente no está tan madura como debiera de estarlo para tomar ciertas decisiones. Cuando Enrique y Miguel les dieron la credencial del INE, usted sabe, aquí en México se da la credencial de elector a los 18 años. Cuando les dieron la credencial a ellos, yo les dije a los dos, obviamente por separado, porque no se la dieron al mismo tiempo. Yo les dije a los dos, ante la sociedad, ante la ley, ustedes son mayores de edad. Ante la ley y la sociedad, ustedes pueden ir al antro, ustedes pueden fumar, ustedes pueden tomar, ustedes pueden llegar a la casa para que se les dé su gana, porque ya son mayores de edad y no necesitan pedir permiso. Ante la sociedad y ante la ley. Ante mí, esta casa se cierra a tales horas, no tienen permiso de ir a ninguna parte, no tienen permiso de fumar, no tienen permiso de tomar, no tienen. ¿Me expliqué? ¿Por qué? Porque su mente, aunque de la ley ya tengan 18 años, su mente todavía no se desarrolla por completo. ¿Qué pasó con esta muchacha? ¿Por qué no le habló a su papá? Porque me va a regañar. ¿Y? Merecido se lo tenía, ¿no? Si se fue sin permiso. Pero madre, por favor, un regaño no te va a matar. Tenemos que aprender a madurar, hermanos, como creyentes, como cristianos. Tenemos que buscar que nuestra mente madure al grado de que podamos todavía quizás recordar lo que nos hicieron, pero que podamos perdonar y entender que cometieron errores, sí, que nos lastimaron, que nos hirieron, sí, pero que hay un Dios que nos quiere restaurar. Que hay un Dios que nos quiere levantar del fango, que hay un Dios que nos puede sanar, hermanos. Esta es la promesa. Dice el versículo 16 de Deuteronomio. Si quieren ir usted conmigo, y estamos así entrando a la tercera parte de nuestra reflexión, de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 16. Deuteronomio 5, 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, sin importar el daño recibido. El creyente necesita honrar a sus padres perdonándoles por el daño que le hayan hecho, porque solo así, escuche, solo así podrá ser sanado.
Solo así podrá ser sanado. No le digo que va a ser ya. No le digo que va a ser de inmediato. Pero cuando usted suelte ese perdón, usted va a empezar a sanar. Usted va a empezar a sentirse mejor. Y esto no es solamente en lo espiritual, esto no es solamente en lo anímico, en el alma. Esto se va a reflejar en su cuerpo. En su cuerpo. Hay gente que enferma y nunca sana. ¿Sabe por qué? Por el rencor. Está comprobado que el cáncer está ligado al rencor. Comprobado científicamente, no es algo que el pastor se le ocurrió o está en la Biblia y alguien lo inventó y lo puso ahí, no. Porque de repente si dicen, la Biblia le escribieron hombres, a ver quién. En la radio estamos hablando del canon, por si les interesa, mañana a las 10 de la mañana. ¿Mañana o el martes? Digo el martes, así es. El punto aquí es, hermanos, que Dios ha prometido, hay una promesa de Dios para que te vaya bien. Y qué mejor nos puede ir que siendo sanados integralmente, hermano, por completo. Les he comentado, hermanos, que cuando era joven, adolescente en realidad, me tocó trabajar con otro hermano, un hermano que ahorita vive en Estados Unidos. Trabajábamos en un puestecito que era de él rentaba ahí y tenía pantalones y de mezclilla y camisas, y me tocó trabajar con él un tiempo. Y recuerdo una vez que pasó una mujer, una anciana, se veía una anciana, pero caminaba encorvada y con el cuello hacia adelante, caminaba así la viejita. Y me acuerdo que llevaba un crucifijo, no sé si era de plomo o que era un así grandote. Así, grandote el crucifijo. Y la señora caminaba así. Pues yo no sé si era ya de edad o si era el tiempo del hermano de Carlos. O si era de plano la cosa esa, ¿no? Bueno, a veces hay cristianos que van caminando igual, con un crucifijo invisible, pero que pesa más y es mucho más grande quizá. Cada vez que recordamos aquello, parece que ese crucifijo crece y crece en tamaño y en peso. Yo le pregunto, ¿no está cansado de cargar con eso? ¿No está cansado de llevar ese peso sobre sus espaldas? Cuando Jesús dijo, tome su cruz y sígame, no estaba hablando de los crucifijos de plomo. No estaba hablando de... Hay mucha gente que trae eso. Los sábados vemos las noticias en el canal del 2.2 y pasan más anuncios que noticias. Pero me llamó la atención que estaban vendiendo una de la cruz que vendió el pastor. Hasta donde yo sé fue el pastor de Callao y Vara. Hasta donde me acuerdo, a lo mejor por ahí me falla la memoria, no me creas. Pero hasta donde yo sé, la Biblia dice tu vara y tu callado. No, cuando Dios dice toma su cruz y sígame, no está hablando de que te andes de colijes y de amuletos, de la vida. Está diciendo que crucifiques tu carne, que crucifiques tus deseos, tus anhelos, tus sueños, tu sed de venganza. Crucifícalo y sígueme. Pedro dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti.
Dios quiere que tú tengas una vida plena. Dios quiere que tú vayas por la vida, ahora sí que como la bandera rosa, lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? A veces alguien nos quiere, nos lastima, y ya vamos nosotros. Y el otro ni cuenta se llama como la bandera rosa. Dios quiere que tú aprendas a caminar como la bandera rosa. Hasta que haces ese pasito, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere, hermano, que nosotros tengamos una vida plena. Y no le vengo a predicar un mensaje de prosperidad o de bendición. No. Le estoy hablando de lo que la palabra de Dios me dice. Dios quiere que seamos sanados en su nombre y por su gracia, por su misericordia. Dios no quiere que vayas cargando un peso con el que no puedes. Dios no quiere que vayas cargando con un peso que te va a hacer lastre, que te va a arrastrar hacia abajo. Porque la llamada de Dios es hacia arriba. La llamada de Dios es hacia arriba. Qué importante es, hermano. Porque cada vez que recordamos aquello, parece que le agregan pesas a nuestros pies. Pablo dijo: despojémonos pues de todo eso y del pecado que nos hace. Y fíjense que aquí hay una diferencia. Esa letra I que encontramos en este pasaje, despojémonos de todo peso, y hace una diferencia. Lo hemos dicho en otras ocasiones. Quiere decir que no todo el peso es pecado, pero todo pecado es peso. A lo mejor lo que usted trae en su corazón, si es que lo trae, a lo mejor no es un pecado, es una herida, es un dolor que lastima, que duele. Despójese. Despójese, porque eso es un peso. Eso es un peso que lo va a arrastrar. Despójese. No sé si fue aquí un miércoles o un domingo, estuvimos hablando de lo que es un despojo. En el sentido de despojarse. ¿Se lo recuerdan? Despojarse es quitarse algo que no queremos quitar. Por ejemplo, cuando usted va en el camión y asaltan el camión y le quitan el celular, lo despojaron de su celular. Usted no lo dio porque quiso, lo dio porque se lo quitaron. Eso es un despojo. Pero la palabra de Dios dice despojaos, o sea, tú despójate. Tú quítatelo. Aquello que no has querido soltar, o que tú sientes y crees que no has podido soltar. Porque muchas veces el diablo viene y nos engaña y nos dice: es que tú no puedes, es que tú no puedes, es que tú no puedes. ¿Y sabe qué? Yo creo que yo no puedo, pero creo en uno que sí puede ayudarme para que yo me despoje. Para que yo me despoje de aquello que me lastima, que me quiere y que no me deja vivir plenamente. No quiero decirle, hermano, que entiendo. No quiero decirle que sé lo que está pasando, porque no es así. Yo entiendo que a veces aquellos que estaban ahí para protegernos terminaron lastimando a muchos de ustedes, aquí y en internet. Y que no es fácil perdonar y mucho menos olvidar. Porque, como dije, no es lo mismo perdón que olvido. Lo que haya usted vivido son cosas que no se le van a olvidar nunca en toda su vida.
de los manguerazos y era niño. Todavía me acuerdo que el hijo de ese señor me clavaba palos de elote, porque vendían elotes, y me clavaba palos de elote en la cabeza. Mi mamá tenía la costumbre de raparme, por eso se me oscureció mucho el pelo. Que me rapaban y me rapaban y me rapaban para que me oscureciera. Y me clavaba palos de elote en la cabeza. Todavía me acuerdo. Y era un niño. Nunca se nos van a olvidar todas esas cosas. Nunca. Pero ¿sabe qué? Ya no me duele. Y no estoy hablando de la cabeza o de la parte posterior. Estoy hablando de mi corazón. Ya no me duele. ¿Sabe por qué? Porque aprendí a perdonar. Y no lo digo para pararme el cuello. Cuando todavía estábamos en Getsemaní me levantaba un falso de que yo quería sacar a los pastores y quedarme yo como pastor. Le puedo decir, hermano, que puedo ver a la persona y decirle, Dios que le bendiga desde lo profundo del corazón. ¿Me acuerdo? Sí, me acuerdo. ¿Me duele? No. ¿Sabe por qué no me duele? Porque le dije te perdono. ¿Quiere vivir una vida plena? A partir de hoy. Si no es que ya la estoy viviendo, pero si no la han vivido, quiere vivir esa vida plena a partir de hoy. Quiere disfrutar de la promesa de Dios para su vida. ¿Quiere? Este es el momento de honrar a sus padres. Tal vez él ni siquiera vive. Tal vez todavía los tiene a su lado, no sé. Pero hoy es el día de dejar esas cargas delante de los pies del Maestro. Tenemos un altar donde podemos venir y decirle, Señor, aquí estoy, tú conoces mi corazón. Quiero honrarlos a pesar de lo que me hicieron. Quiero obedecer tu palabra por ti. A lo mejor ni siquiera por ellos, pero por ti. Quiero honrarlos. Quiero poderles decir, papá, mamá, te bendigo en el nombre de Jesús. Quiero honrarlos, quiero decirles que los amo por ti. A lo mejor no en este momento, pero quiero que salves mi corazón para que un día yo les pueda decir, los amo, a pesar de todo. Hoy es el día de dejar esas cargas y decirle a Dios, Señor, perdona mis deudas, como yo perdono a los que me deben. Si usted desea, y solo si lo desea, puede venir al altar y podemos decirle, Señor, aquí estoy. Si usted no quiere venir al altar, pero quiere honrar a sus padres, dándoles un perdón, puede hacerlo en su lugar si quiere. Nadie le va a señalar, nadie le va a acusar, nadie va a decir nada de usted. Y aún si así fuera, no pierda la oportunidad de ser sanado por Dios o de comenzar ese proceso de sanidad. Póngase sobre sus pies. Eterno Dios, he predicado tu palabra, Señor. Creo, Señor, que tú pusiste esta palabra en mi corazón, Señor, y solamente tú sabes para qué me ha dirigido, Señor. Si lleva dedicatoria o no, es algo que solamente tú sabes. Conozco algunos detalles de algunos de mis hermanos, pero tú sabes, Señor, que este mensaje no nació en mi corazón.
nació en el tuyo. ¿Sabes por qué? Y yo quiero pedirte en esta tarde por cada uno de mis hermanos que están pasando por una situación como esta, Señor. Y por aquellos que están quizá en internet, Señor, a los que no conozco y que están pasando por una situación como esta, en la que sus corazones han sido lastimados, han sido heridos. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte por sanidad para ellos. Dales la gracia para que ellos puedan rendir esa carga, Señor, delante de ti, y puedan honrar a sus padres perdonándolos por aquellos malos tratos, por aquellos tratos injustos, por aquellos descuidos, por aquellos golpes, por lo que sea que hayan pasado, Señor, aún quizás de violaciones, que Señor, Señor. En la vida de los años, esos corazones heridos, que haya sanidad para ellos, que tu nombre sea glorificado en sus vidas, que tu poder se manifieste, Señor, en sus corazones. De una manera, Señor, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, pon tu Espíritu Santo en sus vidas, Señor, y permita que tu gloria descienda sobre sus corazones y que haya, Señor, en ellos aquí. Nada más para recordarle a mis hermanos, el próximo sábado, por el favor de Dios, 6 de la tarde, tenemos reunión de varones para que no falten.
Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Nos toca, creo que el 8, 9, el 8. Ahora, como estamos cada mes, es como que se me pierde un poquito ahí con lo que digo, pero capítulo 8 de Juan, ¿verdad? Para que se vengan listos, hermanos, leanlo, estudienlo, vean qué versículos les llaman la atención y por qué les llaman la atención, y aquí los discutimos, por favor de Dios. Nada más recordarles, hermanos, el culto de miércoles a las 6 de la tarde, viernes a las 6 de la tarde, tenemos culto y oración, y el próximo domingo a las 11 de la mañana y a las 12 del día nuestro culto y escuela dominical respectivamente. También, hermanos, avisarles, comentarles, no sé si fue el miércoles que lo comenté, pero o si fue el domingo pasado, de los manuales. Quiero decirles, hermanos, que ya se empezó a hacer uso del dinero de los manuales. Ya tenemos ahí las mangueras alimentadoras para los lavamanos y unos cojos que se van a necesitar para conectar el drenaje. El hermano que nos hizo el trabajo de los baños no venía con hacer las conexiones también, entonces todavía le falta hacer eso. Entonces ya se está usando el dinero de los manuales, gracias a Dios, hermanos. En esta primera venta de los manuales se recogieron 1,000 pesos. De esta primera venta de manuales. Entonces, con el favor de Dios, hermanos, tenemos por ahí un pedido de prebautismales. Todavía el hermano quedó de confirmarme cuántos iba a necesitar. Entonces, pues ahí vendrá otro poquito más y esperamos en el Señor que se siga. También que estamos dando, hermanos, de la dominical, el de las doctrinas fundamentales. También ya un hermano me dijo que probablemente me cargaron unos 5 o 6. Entonces, pues, estoy orando, hermanos, que sean de bendición primeramente a los que los van a comprar y que sean bendición para la iglesia también, estas entradas. Amén. Entonces, esperamos en Dios que se siga moviendo de esta manera. Ya habíamos comentado, hermanos, que el gasto primordial en el que se va a usar el dinero de los manuales era el equipo de sonido, pero todavía tenemos que terminar el trabajo de los baños también para que no quede inconcluso. Entonces, por ahí las hermanas damas están aportando una cantidad mensual, creo. Entonces, se va a usar ese dinero para terminar los baños y junto con lo que se está juntando de los manuales, como apoyo a las hermanas también, y que podamos terminar ese trabajo. Nos faltan los baños, faltan las puertas y faltan los detalles ahí. Entonces, con el favor de Dios, hermanos, pues seguimos avanzando. Después de esto de los baños, hermanos, ya nos vamos a enfocar en el sonido. Vamos a arreglar el aparato que se nos descompuso. Vamos a tratar de comprar un buffer para el, ¿cómo se llama? ¿Buffer? Un amplificador, su buffer para el bajo. Ese vamos a tratar de comprarlo nuevo para no andar con cosas después de ahorita la volteamos. Entonces, eso va a salir, hermanos, por el favor de Dios, con lo de los manuales y con lo que se recoge en las ofrendas normales también. Obviamente se va a usar ese dinero también, pero por el favor de Dios, hermanos, esperamos no haya necesidad de todo esto. Dios bendiga, mis hermanos. Dios bendiga, por el favor de la próxima semana.